Hola, soy Mau Espinosa y esto es Let It Happen. Deja que suceda. Un espacio donde la lógica encuentra la táctica y ambas se cobijan en la emoción. Aquí hablamos de liderazgo, de cambio, de resultados con sentido. Porque el cambio no se planea, se provoca. Comenzamos. Hola amigos, soy Mau Espinosa y esto es Let It Happen. Deja que suceda. Un espacio donde la lógica encuentra la táctica y ambas se cobijan en la emoción. Aquí vamos a hablar de liderazgo, de cambio y de resultados con sentidos. Porque recuerden, el cambio no se planea, se provoca. Vamos a empezar. En el episodio anterior hablamos de la L de LED, la parte lógica, esa parte donde el liderazgo nos da estructura, dirección, claridad, lo que nos mantiene firmes cuando todo alrededor parece moverse. Y dijimos que la lógica trabaja con el pasado, pero también con algo mucho más profundo, nuestra credibilidad. Porque el volver a la lógica no siempre es mirar atrás. A veces es volver a empezar. Volver a lo que ya sabemos, a lo que nos funciona, a lo que nos da confianza, a lo que nos ha formado el carácter. La lógica no solo está en los procesos, está en lo que somos. Y cada vez que tu vida o el negocio nos exige empezar de nuevo, acuérdate de algo, nunca empiezas de cero. ¿Okay? Porque ya lo viviste, porque ya estuviste ahí. La lógica es el punto de anclaje desde el cual reconstruimos el momento. Nos recuerda quiénes somos antes de intentar avanzar otra vez. Y eso puede ser positivo, puede ser negativo, el cómo nos lo recuerda, y de eso vamos a hablar hoy en la parte emocional. En el libro de LED hay un capítulo que se llama Volver a empezar. Porque volver a empezar no es una debilidad, sino una decisión lógica. Porque antes de poder sentir diferente, tenemos que pensar diferente. Y ahí es donde entra el mindset. El mindset y la inteligencia emocional. El puente entre la L y la E. El mindset es esa fortaleza mental desde la cual observamos el mundo. El filtro que da forma a nuestras emociones. Es el puente entre la razón y el sentimiento. Si la lógica es la que sabe, el mindset es lo que elige creer sobre lo que sabes. Pero otra vez, si la lógica es lo que sabes, el mindset es lo que eliges creer sobre lo que sabes. Y ahí nace la diferencia entre un líder que reacciona y uno que se reinventa. El liderazgo lógico te dice, esto ya funcionó antes, pero el mindset consciente te pregunta, ¿de qué te sirvió eso? ¿Cómo va a funcionar hoy? ¿Dónde están tus respuestas? Esa es la verdadera inteligencia emocional. No evitar lo que sentimos, sino entenderlo desde el pensamiento correcto. Porque las emociones son energía, pero esa energía necesita estructura para moverse en una dirección adecuada. Y la estructura, o sea, el marco de estabilidad de la emoción, es la lógica. Por eso no podemos hablar de emoción sin regresar primero a la lógica. Porque toda emoción necesita un propósito. Y todo propósito necesita un pensamiento que lo sostenga. Va de nuez, porque les gustó. Ya sé que les gustó. Toda emoción necesita un propósito. Y todo propósito necesita un pensamiento que lo sostenga. Cuando la vida nos exige reconstruir, no avanzamos desde la euforia, avanzamos desde la claridad. Volvemos a lo que sabemos hacer bien, a los hábitos que nos dan certeza, a las rutinas que nos regresan a nuestra mejor versión. Esa es la visión profunda de la lógica. Recordarte que ya sabes, recordarte que ya lo hiciste, recordarte que es algo de lo que tú eres dueño o dueña. Y esa memoria, ese conocimiento lógico de tu propia capacidad, es lo que le da credibilidad a tus emociones presentes. Es lo que hace que las aceptes. Porque no puedes sentirte capaz de avanzar si no te crees capaz de sostenerte. No puedes hablar de motivación si no tienes una base mental que te dé estructura. Y no puedes inspirar a otros
si tú no te has reencontrado con la parte de ti que entiende lo que debes de sentir. Hoy entramos en ese espacio donde lo que piensas se encuentra con lo que sientes, donde la razón se convierte en conciencia y la emoción en dirección, porque el liderazgo no vive en el pasado, vive en el presente. Ojo, la lógica nos hace recordar, pero no vive en el pasado el liderazgo, vive hoy. Lo que lograste ayer se quedó ayer. Hoy es lo que tienes que lograr y lo que tienes que planear hacia adelante. En ese instante donde el cuerpo, hoy, donde tu cuerpo, mente y emoción se alinean para decir, aquí estoy, esto soy, y desde aquí puedo avanzar. Vamos a hablar de eso, de cómo las emociones viven en nosotros, de cómo distinguirlas, de cómo reconocerlas y usarlas, cómo esta energía nos ayuda a seguir adelante. Bienvenido a la segunda letra del modelo de LED, la E, emoción, el lugar donde el liderazgo realmente vive. Un viaje entre sensación, emoción y sentimiento. Y antes de hablar de emociones, hay que hacer un viaje hacia adentro. Un viaje que realmente no se mide en kilómetros, en conciencia. Y todo comienza con una sensación. El cuerpo hablando sin palabras, el pecho que se aprieta, la respiración que cambia, las manos que sudan, la tensión en el cuello, el vacío en el estómago, la piel, cómo se te hace chinita. Esas sensaciones biológicas, inmediata, instintiva, que de repente no sabes por qué, pero ahí está. Ocurre en el cuerpo. Y el primer mensaje que recibes es que algo está ocurriendo. Pon atención. Hasta de repente sientes como el cuero cabelludo como que se para como si fuera puercoespín, ¿no? Y cuando el cuerpo envía ese mensaje, lo que sigue es la emoción. La emoción es la reacción automática que le da sentido a esa sensación. La corriente eléctrica del alma. Y de repente por eso sentimos esos shocks, porque es una corriente eléctrica que te sale de adentro. Aparece sin pedir permiso, Esa, cuando llega, llega. El miedo, el enojo, la alegría, la sorpresa, la tristeza, como le quieras llamar. Es universal. Todos los seres humanos la tenemos. Profundamente individualista en cómo la vivimos. Cada quien las vive distinto. Dos personas pueden sentir miedo, pero jamás el mismo miedo. Es más, tú puedes sentir miedo, pero jamás el mismo miedo otra vez. Similar, muy parecido, sí, pero el mismo no. Porque cada emoción está hecha de un instante irrepetible. Esa es la hermosura de las emociones. Tienen estos instantes irrepetibles y por eso de repente puedes pasar de una alegría excepcional a un enojo, a sentirte profundamente amado o sentirte profundamente destrozado. En cuestión de, ¿por qué? Porque son instantáneos. Tu historia, tu contexto, tu momento. Esa es la razón por la cual las emociones solo existen en el presente. No puedes sentir ayer y no puedes sentir mañana. Solo ahora. Puedes recordar el ayer y puedes tener una idea del mañana, pero no lo vas a sentir hasta que lo vivas. Y lo que ya viviste ya no lo vuelves a sentir. Eso no quiere decir que no recuerdes el sentimiento y que se genere una emoción nueva. Ojo, Pero es una emoción nueva, es una emoción del hoy, de la memoria, del momento, pero no es lo mismo. Y luego vienen los sentimientos, la historia que tu mente construye sobre la emoción. ¿Okay? El sentimiento es es la historia que la mente construye. Cuando el cerebro le pone nombre, estoy frustrado, estoy emocionado, estoy en paz. El sentimiento es el resultado de haber pasado por la emoción y haberla interpretado. Entonces tuvimos la sensación, luego la emoción y ahora el sentimiento. La sensación en el cuerpo, la emoción en el presente y el sentimiento, el relato que nos construimos nosotros, el por qué sentimos la emoción. Ese es el sentimiento, es la explicación que tenemos de la emoción.
el desafío. Confundimos los tres. Nos enojamos cuando en realidad tenemos miedo. Decimos que estamos cansados cuando en realidad estamos decepcionados a veces. Nos cerramos emocionalmente cuando lo que sentimos es inseguridad. Por eso entender este viaje no es poesía. Ojo, es liderazgo. Porque lo que no distinguimos nos domina. Y lo que no nombramos nos controla. Entonces tenemos que distinguir, porque si no nos domina esa parte. Y si no nombramos lo que está sucediendo, nos va a controlar. Cuando no reconozco la sensación, el cuerpo grita. Cuando no reconozco la emoción, el miedo decide. Y cuando no reconozco el sentimiento, el pasado manda. De eso se trata el liderazgo emocional. De aprender a escuchar al cuerpo antes de que grite. De reconocer la emoción antes de que actúe por ti. De ponerle nombre al sentimiento antes de que se convierta en una historia no resuelta. Porque si no entendemos nuestro viaje interior, todo lo que hagamos hacia afuera será una reacción, no una decisión. Miren, la neurociencia confirma, 95% de nuestras decisiones son automáticas. 95% de nuestras decisiones son automáticas. El que yo esté moviendo mi mano así es una decisión y es automática. No estoy pensando que la quiero mover, entonces la voy a detener ahora. Y casi todas son emocionales antes de racionales. La mente justifica después de lo que el cuerpo ya decidió sentir. Fíjense lo poderoso de esto. La mente justifica después de lo que el cuerpo ya decidió sentir. Por eso el líder que entiende sus emociones, trae una ventaja de calle por todos. Tiene acceso a información que otros ignoran. Su propio tablero interno, su propio dashboard. El cuerpo tenso es una alerta de que estás forzando alguna decisión. El silencio profundo puede ser más sabio que tu discurso. Y una emoción reconocida a tiempo, hombre, caray, evita una mala estrategia, una discusión o una renuncia innecesaria. La lógica te va a ayudar a comprender qué está pasando. ¿Okay? La emoción te muestra cómo lo estás viviendo. Evidentemente, más adelante en otro podcast vamos a hablar de táctica, ¿no? Que te permite decidir qué vas a hacer con todo eso, hacia dónde lo vamos a llevar. Y este es el orden natural del liderazgo de LED. Primero sentir, luego entender y después actuar. ¿Okay? Pasado, presente, futuro. Y todo empieza aquí, en tu cuerpo. En esa sensación que si te atreves a escuchar, te dirá exactamente lo que necesitas hacer.